Vamos a revisar lo que se refiere el día de hoy a la Revolución Cubana. Hemos visto estos ámbitos de una forma general, Revolución Rusa, China y Cubana, pero vamos a ir puntualizando los elementos más relevantes de esta revolución. Entonces, no olvidarse, tema día de hoy, Revolución Cubana. Objetivo: identificar y evaluar las motivaciones de esta revolución y sobre todo examinar los logros de la revolución cubana. La revolución cubana, además de la rusa, han sido una de las revoluciones que más han influido alrededor del mundo y sobre todo en América Latina. Después del triunfo de la revolución rusa, 1917, y aquí va a iniciar obviamente su análisis de la línea del tiempo. En 1917 gana la revolución rusa y posterior a esta revolución rusa que ha generado una influencia, se vino dando la expansión del socialismo y del comunismo. Dentro de esta perspectiva, por lo tanto, es relevante considerar el inicio del cambio de pensamiento hacia un pensamiento revolucionario desde la Revolución Rusa, donde iniciará su línea del tiempo 1917. Para 1956, Fidel Castro y un grupo de hombres salen de México hacia Cuba en la dictadura de Fulgencio Batista. Por lo tanto, Fidel Castro sale de México hacia Cuba, donde se proclamó dictador, generó un golpe de Estado, Batista, Fulgencio Batista. Fulgencio Batista se nombra dictador en 1952. 1952. Miren que estoy poniendo indistintamente las fechas. Por eso es importante que pongan, por un lado, atención y por otro, que realicemos esta línea del tiempo. No me irán a poner 1917, 1956, 1952. En orden, por favor, por si acaso. Yo estoy poniendo indistintamente porque estoy relatando los hechos más relevantes. En 1952 se nombra dictador. Directamente hay un golpe de Estado, pongámoslo como golpe de Estado y luego dictador, golpe de Estado de Fulgencio Batista. Ya lo voy a ir retratando también cuando veamos la vida de un poco de Fidel Castro y de Ernesto Che Guevara. Bien, para 1956 entonces llegan a Cuba, pero se genera un inconveniente. Los que llegan a Cuba, el grupo de Castro es mayormente eliminado y tienen que esconderse en Sierra Maestra. Se refugian y emprenden una guerra de guerrillas contra el ejército de Batista. Directamente la forma en la cual genera la revolución Castro y la gran influencia en América Latina ha sido esta llamada guerra de guerrillas. Se esconden en la selva y comienzan a atraer a jóvenes, principalmente, que se van adhiriendo a la guerrilla. Esta guerrilla comienza de una forma violenta a destruir la mayor cantidad de suministros, a destruir ciudades importantes. Así también uno de los puntos más relevantes es cuando destruyen el tren que llevaba suministros. Esa es la forma en la que la guerrilla actúa. Los estadounidenses le llaman terrorismo. Ahora, habría que evaluar qué punto es cierto y qué punto no. Pero de todos modos, esta guerra de guerrillas está retratada en un texto de Che Guevara que se llama a sí mismo Guerra de Guerrillas.
¿sí? Dentro de esta consideración, la Cuba antes de la revolución se caracterizó por su apertura hacia el capitalismo norteamericano. Y Batista, Fulgencio Batista, es un representante claro de los intereses de los Estados Unidos y su modelo capitalista. El momento que llegan, desde 1956, Castro comienza a darse una ruptura en este pensamiento. El movimiento de Fidel Castro se llama el M26-7. ¿Sí? Este movimiento M26-7 y su bandera rojo y negro. Este movimiento de la bandera del M26-7 tiene una razón de ser. Fue la fecha del 26 de julio que se intentó tomar el cuartel de Moncada. Ya vamos a ver, fue el 26 de julio previo a la llegada de Castro. Ya lo vamos a ir puntualizando en el video para que tengan mejor la noción del tiempo y sea mucho más claro. Pero de todos modos estoy relatando y retratando principalmente algunos elementos puntuales de la Revolución Cubana. Primero, se fundamenta en la Revolución Rusa. Segundo, en el 56, Castro parte desde México hacia Cuba. Previamente, en el 52, Batista ya había sido nombrado dictador o se dio un golpe de Estado. Entonces, la lucha es contra el modelo capitalista de Batista. Dentro de esta perspectiva, el movimiento es el M26-7, donde la guerra es una guerra de guerrillas, ¿sí? Tener grupos armados en diferentes sectores que puedan ir atacando hasta que Batista huye principalmente. Tras la victoria de la revolución se generó un proceso de lucha contra los Estados Unidos que todos conocemos, entre Cuba y los Estados Unidos, el bloqueo y el cierre. Mientras se da esta perspectiva, 1956, la revolución como tal gana para 1959. La revolución cubana finaliza 1959. Este es el triunfo de la revolución cubana. Y la política de esta revolución es la siguiente. Primero, se instaura una política basada en el nacionalismo. Nacionalista. Además de tener una política nacionalista fundamentada en el criterio propiamente cubano, se genera una visión antiimperialista. Esto es una característica propia de la influencia cubana en las revoluciones latinoamericanas. En general, en las revoluciones que nosotros conocemos, el antiimperialismo, la lucha contra el representante más alto del imperialismo, los Estados Unidos. Recuerden que nosotros vimos la época imperialista del capitalismo. Según la perspectiva que tienen la Unión Soviética y Cuba, Estados Unidos sigue dentro del modelo imperialista del capitalismo, donde trata de dominar a los otros países bajo sus criterios y su sentido netamente de dominio imperial. Dentro de esta consideración, el modelo político va a ser un reflejo de estas perspectivas y sobre todo un reflejo del control del Estado sobre la economía. Aquí principalmente la economía está controlada por el Estado. Ya sabemos estas consideraciones propias del capitalismo, perdón, del comunismo o socialismo frente al capitalismo. El libre mercado del capitalismo frente a la perspectiva del control del Estado que es propio del comunismo. ¿Cuál es el objetivo, pero, de que el Estado controle? Como en todos los países que han pasado por modelos socialistas como el nuestro también, donde se genere una distribución
Este debe ser el objetivo, de que el Estado controle la economía. Una distribución equitativa. Que todos puedan tener acceso a educación, salud, alimento. Las relaciones con Estados Unidos, ya que estaban desmejoradas, terminaron siendo o cayendo definitivamente, en la cual los cubanos vencen ya realmente y la Revolución Cubana se convierte en un ejemplo de movimientos alrededor de América Latina. Si nosotros vemos, casi todos los movimientos revolucionarios tienen por lo menos la cara del Che Guevara ahí. ¿Por qué razón? Porque Cuba ha sido una influencia ideológica y sobre todo Ernesto el Che Guevara es un pensador, es no solo un revolucionario, sino un intelectual que ha guiado el pensamiento y su texto, La Guerra de Guerrillas, recoge las experiencias revolucionarias que muchos de los revolucionarios latinoamericanos, que no solo se han planteado en Marx como su guía o en Lenin como su fundamento, sino que el Che Guevara ha sido la forma de identificar a la guerrilla como el proceso realmente revolucionario en América Latina. La lucha que no sea solo una lucha en el sentido de cambio de mentalidad, sino una lucha armada. Es la propuesta que ha sido, por ejemplo, en el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, en los movimientos guerrilleros en Colombia, los movimientos guerrilleros en Perú, en los demás países latinoamericanos han sido influencia de este estilo de guerrilla. Dentro de esta consideración, debemos nosotros también puntualizar que la Revolución Cubana, al convertirse dentro de visión de impulso a nivel de Latinoamérica, su triunfo fue concebido como una muestra que era posible generar condiciones para la revolución a través de un núcleo de insurrección de diversos movimientos sociales. Es prácticamente la muestra de que la Revolución Cubana es no dejarse doblegar por las opiniones y los criterios de otros países que no determinan la realidad de nuestra situación. Ese es el impulso que nos da la Revolución Cubana. Vamos a observar este video donde van a ir ustedes puntualizando algunos otros elementos sobre esta Revolución Cubana. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Bien, vamos entonces observando. Bien, chicos, entonces vamos retratando estos elementos. Primero, Fidel Castro nace en Cuba en 1926. Para 1952, el gobierno de Fulgencio Batista da un golpe de Estado y se nombra dictador. Aquí otro dato, 1950, Castro se gradúa de abogado. Para 1953 se da la fallida toma del cuartel Moncada por el cual se llaman M267. Es el 26 de julio de 1953 que se intenta dar esta toma al cuartel Moncada. Van a México y hay esta relación fraterna en esta primera instancia con México. Para 1955 parten de México a Cuba. En el 55 se conoce Ernesto Guevara con Fidel Castro y parten hacia Cuba. Para el 59 se da el triunfo real de esta revolución y a partir de aquí Cuba comienza a nombrarse realmente como un estado comunista, lo que hace que en 1960 Estados Unidos dé un embargo parcial a Cuba, limitando el proceso de ingresos, pero impulsado principalmente por la Unión Soviética, quien daba recursos a Cuba. Para entre 1962 y 63 se da el problema de los misiles, que es realmente todo este proceso de los 60, la Guerra Fría. Dentro de esta perspectiva, también debemos nombrar que para 2006, Raúl Castro, su hermano, nombrado el jefe del gobierno. Para 2008 deja el cargo Fidel Castro y para el 2016 muere. En la actualidad se ha instaurado un
modelo ya más participativo, democrático, pero siempre con la perspectiva inicial que ha guiado todo el proceso cubano, que es la repartición adecuada, la distribución correcta de los recursos a todos sus habitantes. Dentro de esta perspectiva, hasta la actualidad, sobre todo impulsado por el gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos, se rompió todas las relaciones que había ganado el presidente Obama con Cuba por cuestiones netamente ideológicas y que en la actualidad con el presidente Biden se está tratando de ir guiando un proceso nuevamente. ¿Por qué razón? Principalmente porque Cuba ha estado muchísimos años separado de las relaciones comerciales con los demás países. Así como ustedes pueden ver en el video, también con México, que fue un gran aliado por la Revolución Mexicana, la Revolución Zapatista, que dio guía también, que es una de las revoluciones importantes en América Latina, pero esta revolución cubana es una revolución principalmente ideológica, que instaura el primer país comunista en América y principalmente la visión principal de un modelo de cambio que ha influido en los modelos de las revoluciones socialistas del siglo XXI en toda América Latina. Entonces es un punto central que debemos nosotros puntualizar y no debemos olvidar. Con eso terminamos esta clase. Nos vemos el día de mañana. Revisamos algo sobre Ernesto El Che Guevara y continuamos con la Guerra Fría. ¿Alguien dudas, preguntas, inquietudes? Bien, jóvenes, eso es todo. No se olviden, por si acaso, ¿cuál es su trabajo? Línea de tiempo. ¿Qué hacemos? Tomamos todas las fechas que hemos podido ver aquí, desde 1917 hasta lo que ya hemos visto sobre Revolución Cubana. ¿Hecho? ¿Entendido? ¿Alguien no le queda dudas? Perdón, ¿alguien no le queda claro? Listo. Con eso terminamos.